Muy buen día, gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a tejer a este lindo mang que se une a la colección de los BT21, que vienen en este formato mini, por lo que son perfectos para coleccionar o usar como llaveros. Recuerden que en el canal ya pueden encontrar el paso a paso para hacer a Chimi, Cookie y Tata. Y esta vez el tutorial viene con advertencia porque considero que es de nivel más avanzado que los personajes anteriores de esta colección. Como suelo hacer, expliqué más detalladamente las partes más complicadas, pero aún así no lo recomendaría para quienes estén recién comenzando a tejer amigurumis. Como siempre, antes de comenzar con el tutorial, vayan a la descripción del video donde les dejaré toda la información necesaria para realizar este amigurumi. Y por supuesto, no olviden dejar un like, comentar y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Si les ha gustado mi contenido y les ha servido en más de una ocasión, otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. Esto sería de mucha ayuda para poder seguir trayendo más tutoriales como este. Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Esta vez para hacer los brazos, las piernas y el cuerpo voy a ocupar el mismo video que grabé para hacer a Chimi porque el patrón es exactamente igual hasta la vuelta 11. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es simplemente cambiar los colores, que en este caso para hacer el cuerpo de Mang solo vamos a ocupar color lila. Para los brazos vamos a comenzar con color blanco y hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Cerramos y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta voy a unir al primer punto con un punto deslizado. Y levanto una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hice el punto deslizado para unir. Ya sabiendo eso, tenemos que seguir con la segunda vuelta donde vamos a hacer 5 aumentos. En la siguiente vuelta vamos a hacer el cambio de color a amarillo, así que en esta oportunidad unimos al primer punto con un punto deslizado, pero la cadena la levantamos con el color amarillo. Y ahora sí podemos continuar. En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 10 puntos bajos. Ahí hice el primer punto y lo voy a marcar. Y ahora sí hacemos las 3 vueltas. Y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando en vueltas unidas. Ahí terminé las 3 vueltas, así que como siempre unimos al primer punto con un punto deslizado y levanto una cadena. Y ahora simplemente cortamos el hilo. Cortamos el amarillo y el blanco. Y estas mismas hebras sobrantes las puedo ocupar para rellenar. Así quedaría listo el brazo, así que ahora simplemente tejemos otro igual. Para hacer las piernas vamos a ocupar color amarillo y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos.
Y ahora en las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 12 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Así quedó la primera pierna y ahora vamos a hacer otra igual a esta, pero con la diferencia que no vamos a hacer un punto deslizado al final de la vuelta y tampoco vamos a cortar el hilo, ya que vamos a continuar tejiendo desde ahí. Aquí ya tengo lista la segunda pierna donde no he cortado el hilo, así que continuamos trabajando desde aquí. Tomamos la primera pierna y aquí vamos a hacer un punto bajo. Yo voy a hacer el punto bajo en el primer punto de la primera pierna. Y este punto les recomiendo que lo marquen porque va a contar como el primer punto de la vuelta 5. Y lo que hacemos en la vuelta 5 es simplemente rodear ambas piernas. Vamos a hacer 12 puntos bajos sobre la primera pierna y luego 12 puntos bajos sobre la segunda. Comenzamos por la primera pierna haciendo los 12 puntos bajos y como este es el primer punto vamos a hacer 11 puntos bajos más. Ahí ya hice los 12 puntos bajos sobre la primera pierna y ahora hacemos 12 puntos bajos en la segunda. Este punto ya está trabajado, ahí hice el último punto de esa pierna, así que comenzamos desde el siguiente. Desde ahí, como dije, hacemos 12 puntos bajos. Ahí terminé la vuelta y deberían quedar con 24 puntos bajos. Les recomiendo que los cuenten antes de continuar. Ahora en las próximas 4 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 4 vueltas de 24 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comenzamos con las 4 vueltas. Ahí ya terminé las 4 vueltas y en la próxima vuelta comenzamos con 6 puntos bajos. Una disminución. Y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 2 veces. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer la unión de los brazos, así que ténganlos a mano. Aquí comenzamos haciendo 5 puntos bajos. Y en los próximos 3 puntos vamos a hacer la unión de uno de los brazos. Vamos a tomar cualquier punto desde adentro hacia afuera. Y ahora vamos al siguiente punto del cuerpo, que sería ese. Y ahora hacemos un punto bajo uniendo el cuerpo al brazo. Y eso lo tenemos que hacer 2 veces más. Vamos al próximo punto del brazo.
ahora al próximo punto del cuerpo y aquí hago un punto bajo. Una vez más, voy al próximo punto del brazo, al próximo punto del cuerpo y hago el tercer punto bajo. Y ahí quedaría lista la unión de un brazo. Ahora, trabajando solo sobre el cuerpo, hacemos 7 puntos bajos. Y ahora en los próximos 3 puntos hacemos la unión del segundo brazo. Pasamos en cualquier punto del brazo desde adentro hacia afuera y luego vamos al siguiente punto del cuerpo. Y ahí hacemos un punto bajo para unir. Y eso lo repetimos 2 veces más. Vamos al próximo punto del brazo, al próximo punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Nuevamente vamos al próximo punto del brazo, al próximo punto del cuerpo y ahí hacemos el tercer punto bajo de unión. Y ahora trabajando solo sobre el cuerpo hacemos 3 puntos bajos para terminar la vuelta. La idea es que los brazos queden a los costados del cuerpo y si no les quedan así simplemente los mueven de posición. Aquí llegué al final de la vuelta 11 y les voy a mostrar una pequeña variación porque vamos a agregar una vuelta. Comenzamos la vuelta 12 con 5 puntos bajos. Y ahora vamos a trabajar sobre estos puntos que nos quedaron por fuera. Eso quiere decir que estos puntos que usamos para unir no los tenemos que tomar en cuenta. Vamos al primer punto y desde aquí hacemos un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución y un punto bajo. Ahora trabajando solo sobre el cuerpo hacemos 7 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro brazo. Identificamos el primer punto de los puntos que no habíamos trabajado y desde ahí hacemos un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución y un punto bajo. Y ahora trabajando solo sobre el cuerpo hacemos 3 puntos bajos. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y este hilo que habíamos ocupado para marcar el inicio de la vuelta lo voy a usar para cerrar ese orificio. Y ahora sí, rellenamos. Y así quedaría listo el cuerpo. Para hacer la cabeza voy a ocupar color celeste, pero si tienen un tono más parecido a este es mucho mejor,
Me hubiese gustado ocupar este, pero el grosor del hilado no es el mismo que estaba ocupando, así que no me sirve. Comenzamos con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Cerramos. Y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. Y tengan en cuenta que la próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. En la segunda vuelta hacemos 8 aumentos. Ahí hice el primer aumento y como pueden ver en el primer punto está el punto deslizado, la cadena y el aumento. Eso todo está en un mismo punto. Y ahora tenemos que hacer 7 aumentos más. Ahí terminé la segunda vuelta y aquí nos encontramos con el punto deslizado y la cadena que usamos para unir, y esas las tenemos que omitir, no las vamos a tomar en cuenta. Así que vamos al primer punto, que sería el primer punto del primer aumento, y aquí nuevamente unimos con un punto deslizado y una cadena. Voy a hacer harto énfasis en que tienen que trabajar en vueltas unidas porque no queremos que el tejido se tuerza. Entonces esto lo tenemos que hacer al final de cada vuelta. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 8 veces. Ahí llegué al final de la vuelta, nos encontramos con el punto deslizado y la cadena que usamos para unir, y esas las omitimos. Vamos al primer punto y nuevamente unimos con un punto deslizado y una cadena. Les vuelvo a recordar que la próxima vuelta comienza en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 8 veces. Unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 8 veces. Vamos al primer punto y unimos con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera, y aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 40 puntos bajos. Recuerden, solo tomando la hebra trasera. Al terminar la vuelta unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En las próximas 12 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 12 vueltas de 40 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 12 vueltas. Y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando en vueltas unidas. Aquí llegué al final de la vuelta 12 y como siempre voy a unir al primer punto con un punto deslizado y levanto una cadena. Y este punto ahora lo voy a dejar suspendido porque vamos a hacer otra cosa primero. Simplemente voy a colocar el marcador de esta forma para que el punto no se vaya a soltar. Con una nueva hebra celeste vamos a enganchar en la primera hebra delantera que quedó libre aquí abajo. Simplemente pasamos y levantamos una cadena.
Aquí desde esta misma hebra delantera hacemos 3 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos en diagonal. Les voy a mostrar lento para que se entienda bien. Vamos a entrar por el mismo punto donde está la última hebra delantera que ocupamos. Y ahora vamos a ir al próximo punto en diagonal, que sería este. Y ahí hacemos un punto bajo. Ahora vamos a ir al punto por donde habíamos salido recién. Y nuevamente vamos a ir al próximo punto en diagonal. Y ahí hacemos un punto bajo. Entonces llevamos 3 puntos bajos por las hebras delanteras y 2 puntos bajos tejidos en diagonal. Ahora vamos a entrar por el punto donde salimos. Y esta vez no vamos a ir al próximo punto en diagonal, sino que vamos a seguir en la misma línea. Y ahí hacemos un punto bajo. Y ahora seguimos por esta misma línea haciendo 7 puntos bajos más. Vamos a entrar por el punto donde salimos, vamos al próximo punto hacia arriba y hacemos un punto bajo. Y así hacemos 6 puntos bajos más. Vamos a entrar por el punto por donde salimos la última vez y ahora nuevamente vamos a hacer un punto bajo en diagonal pero hacia el otro lado. Vamos a ir a ese punto y ahí hacemos un punto bajo y eso lo vamos a repetir una vez más. Vamos a entrar por donde habíamos salido y vamos al próximo punto en diagonal. Y ahí hacemos un punto bajo. Ahora vamos a entrar por el punto por donde salimos y esta vez vamos a ir al punto de al lado. No tenemos que hacerlo en diagonal. Y ahí hacemos un punto bajo. Y vamos a avanzar de esa forma haciendo 4 puntos bajos más. Entramos por donde salimos. Vamos al próximo punto y ahí hacemos un punto bajo. Nuevamente entramos por donde salimos, vamos al próximo punto, que este espacio se va a ver mucho más grande porque es donde hicimos la unión. Entonces aquí vamos a tener el punto deslizado y la cadena. Y ahí hacemos un punto bajo. Y seguimos así haciendo 2 puntos bajos más. Así vamos hasta ahora y nuevamente vamos a hacer 2 puntos bajos en diagonal. Entramos por donde salimos y ahora vamos al próximo punto pero en diagonal. Y ahí hacemos un punto bajo. Entramos por donde salimos, vamos al próximo punto en diagonal y ahí hacemos un punto bajo. Ahora volvemos a entrar por donde salimos, pero esta vez no vamos a ir en diagonal, sino que vamos a seguir en una misma línea. Vamos al próximo punto y hacemos un punto bajo. Y seguimos avanzando haciendo 7 puntos bajos más.
siguiendo la misma línea. Y ahora nuevamente hacemos 2 puntos bajos en diagonal. Entramos por donde salimos y vamos al próximo punto en diagonal, pero esta vez hacia el otro lado. Y ahí hacemos un punto bajo. Y eso lo hacemos una vez más. Entramos por donde salimos, vamos al próximo punto en diagonal y ahí hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a esta hebra delantera que está en el mismo punto por donde salimos y desde aquí hacemos 3 puntos bajos. Ahí está el primer punto bajo, vamos a la próxima hebra delantera, hacemos el segundo punto bajo y luego avanzamos y hacemos el tercer punto bajo. Y ahí quedaría lista la vuelta. Ahora vamos al primer punto que hicimos y unimos con un punto deslizado y levantamos una cadena. Y ahora este punto es el que vamos a dejar suspendido. Entonces, en resumen, lo que hicimos en esta vuelta son 3 puntos bajos por las hebras delanteras, luego 2 puntos bajos en diagonal, después 8 puntos bajos hacia arriba, 2 puntos bajos en diagonal, 5 puntos bajos en una misma línea, luego 2 puntos bajos en diagonal, 8 puntos bajos siguiendo una misma línea hacia abajo, 2 puntos bajos en diagonal y luego 3 puntos bajos tomando estas últimas 3 hebras delanteras. Entonces esto lo vamos a dejar hasta ahí. Y todavía no vamos a continuar con esta parte porque primero vamos a colocar los ojos de seguridad. En esta oportunidad voy a ocupar estos ojos de 6 milímetros y los voy a colocar entre la vuelta 13 y la vuelta 14 contando desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces los ojos van en esta fila de aquí. Voy a marcar esta fila con la aguja. Y vamos a usar el cuello que acabamos de hacer como referencia para saber a qué altura va a ir el ojo. Y los vamos a colocar a 7 puntos de distancia desde aquí. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el próximo punto va a ir el ojo. Y eso mismo lo hacemos al otro lado. Seguimos esta misma línea donde habíamos colocado el primer ojo. Y ahora también contamos desde el cuello. Contamos 7 puntos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el próximo punto colocamos el ojo. Y para que se aseguren que todo está correcto, aquí me quedaron 16 puntos de distancia entre ambos ojos. Aquí está un ojo y comienzo a contar desde el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y en el próximo punto está el segundo ojo. Entonces, una vez tengan lista la posición, los vamos a colocar. Y para asegurar mejor el ojo voy a quemar estas puntitas que quedan por dentro. Y ahora sí, ya podemos continuar tejiendo desde aquí. En la próxima vuelta comenzamos con 4 puntos bajos. Luego una disminución
Y ahora una secuencia de 8 puntos bajos y una disminución 3 veces. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y una disminución 4 veces. Unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, una disminución y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución 3 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 4 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego una disminución y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 3 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. Y ahora, antes de continuar, vamos a rellenar. Y ahora sí, vamos a seguir con la próxima vuelta donde vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 4 veces. Unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer 8 disminuciones. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después cerrar ese orificio. Ay, no. Corté el otro hilo. Ustedes no lo hagan. Pero antes de cerrar, si lo creen necesario, pueden rellenar un poquitito más. Y ahora sí cerramos tomando las hebras delanteras de todos estos puntos, desde afuera hacia adentro. Y tiramos. Ahora paso el hilo por dentro de la cabeza un par de veces. Y lo corto. Y ahora esta hebra que estábamos usando para marcar el inicio de la vuelta también la voy a esconder. En realidad vamos a esconder todas las hebras excepto esta que dejamos suspendida. Por favor, ignoren el hecho que corté esta hebra sin querer. Ahora voy a hacer un nudito con una nueva hebra. Y aquí nada ha pasado.
y así quedaría la cabecita. Este hilo lo dejé sin cortar porque necesito dar 2 vueltas más a la parte del cuello y si lo hago primero, después al coser el cuerpo va a costar demasiado. Entonces eso lo vamos a dejar pendiente hasta casi el final del video. La idea es coser el cuerpo y luego con el cuerpo ya cosido vamos a darle las 2 vueltas. Para las orejas nuevamente vamos a ocupar color celeste y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la próxima vuelta hacemos 6 aumentos. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 12 puntos bajos. Ahí marqué el primer punto y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Ahí terminé las 2 vueltas y en la próxima vuelta solamente hacemos 6 puntos bajos. Para terminar hacemos un punto deslizado en el próximo punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Esta vuelta quedó incompleta. Así quedaría la orejita y esta hebra sobrante la voy a usar para rellenar y no es necesario que rellenen más. Entonces ahora van a tejer otra oreja igual a esta. Para la nariz vamos a ocupar color rosado y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Luego en el mismo anillo mágico hacemos un punto deslizado y levantamos una cadena. Esta parte también se las voy a mostrar más lento porque tiene una dificultad mayor. Vamos a cerrar el anillo mágico. Y aquí no es necesario que cierren tan apretado todavía. Estamos en esta posición y ahora vamos a girar el tejido para tejer en el sentido contrario. Y aquí no tenemos que tomar en cuenta el punto deslizado ni la cadena que hicimos recién. Esto va a ser muy parecido al tejido en filas. En la próxima vuelta hacemos 6 aumentos. Ahí terminé los 6 aumentos y aquí deberíamos terminar con 12 puntos bajos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora vamos a hacer un punto deslizado lo más apretado posible en el anillo mágico. Y levantamos una cadena. Y aquí nuevamente giramos el tejido. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. Como dije, no vamos a tomar en cuenta el punto deslizado ni la cadena que acabamos de hacer. Al terminar esta vuelta, nuevamente vamos a hacer un punto deslizado en el anillo mágico lo más apretado posible y levantamos una cadena. Ahora giramos el tejido y en la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 6 veces, sin tomar en cuenta el punto deslizado ni la cadena. Ahora nuevamente vamos a hacer un punto deslizado en el anillo mágico, lo más apretado posible, pero esta vez no vamos a hacer una cadena.
Ahora giramos el tejido y en la próxima vuelta comenzamos con un punto deslizado. Vamos aquí al primer punto sin tomar en cuenta el punto deslizado que acabamos de hacer y hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos 3 aumentos. Luego 7 puntos bajos. Un aumento triple, eso quiere decir que vamos a hacer 3 puntos bajos en un mismo punto. Seguimos con 8 puntos bajos. Ahora hacemos 3 aumentos. Un punto deslizado. Y terminamos haciendo otro punto deslizado, pero esta vez en el anillo mágico. Y también lo hacemos lo más apretado posible. Ahora cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Ahora voy a intentar cerrar este orificio un poquito más tirando de esta hebra. Y así quedaría lista la nariz. Para el detalle de la cabeza vamos a ocupar color morado y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la próxima vuelta hacemos 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 12 puntos bajos. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Y ahora vamos a hacer 2 piezas más iguales a esta para tener un total de 3. La única diferencia es que en la tercera pieza no vamos a hacer un punto deslizado y tampoco vamos a cortar el hilo, ya que vamos a continuar tejiendo desde ahí. Ya tengo las 3 piezas listas y desde aquí, desde la tercera, vamos a unir a cualquiera de las otras 2 piezas. Vamos a tomar una y desde cualquier punto hacemos 6 puntos bajos. Vamos a hacer 6 puntos bajos sobre esta pieza. Ahí ya quedó lista la unión de las primeras 2 piezas y ahora vamos a tomar la que falta. Y aquí vamos a hacer 12 puntos bajos. Vamos a rodear toda la pieza. Así va quedando la unión y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos por el otro lado de la pieza del medio. Este fue el último punto que enganchamos, así que comenzamos desde el siguiente. Como dije, desde ahí hacemos 6 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar sobre la próxima pieza haciendo 11 puntos bajos. Este fue el último punto que trabajamos y comenzamos desde el siguiente. Desde ahí hacemos los 11 puntos bajos.
Y aquí nos faltó un punto para terminar de rodear esta pieza. Eso es normal, esta vuelta queda incompleta. Ahora vamos a hacer una disminución tomando este punto que sobró y el primer punto de la pieza de al medio. Y este lo vamos a dejar como el inicio de la vuelta, así que lo voy a marcar. Ahora hacemos 4 puntos bajos, luego una disminución, seguimos con la vuelta haciendo 10 puntos bajos, y ahora hacemos una disminución, que esta disminución también queda entre estas dos piezas, pero por el otro lado. Continuamos haciendo 4 puntos bajos y ahora hacemos una disminución. Ahora hacemos 5 puntos bajos. Para terminar hacemos un punto deslizado en el próximo punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y como pueden ver, esta vuelta quedó incompleta. Y así quedaría lista esta parte. Para la cola nuevamente vamos a ocupar color morado y comenzamos con 5 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos un punto deslizado, luego un punto bajo, un aumento en medio punto alto. Eso quiere decir que vamos a hacer 2 medios puntos altos en un mismo punto. Y en la última cadena hacemos lo siguiente: un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Eso que mencioné último va todo en la misma cadena, el punto bajo, las 2 cadenas y el segundo punto bajo. Ahora por el otro lado de la cadena hacemos un aumento en medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Y aquí hacemos una cadena para asegurar. Y simplemente cortamos el hilo. Se me olvidó ir escondiendo esta hebra que tenemos en la puntita, así que lo voy a hacer con la aguja. Simplemente pasamos entre medio del tejido y cortamos. Y ahora para terminar con la cola voy a ocupar este alambre negro, que es un alambre delgado de 0.5 milímetros de espesor. Y lo voy a pasar por esta puntita. Lo doblo por la mitad y comienzo a enrollar. Y esta hebra también la voy a esconder en el tejido. Y ahí quedaría lista la cola. Ahora que tenemos todas las piezas listas, vamos a comenzar a hacer la unión.
La cola y el cuerpo los vamos a dejar para el final. Lo primero que vamos a hacer es colocar la nariz en la parte frontal de la cabeza. Primero la fijan con alfileres y se tienen que asegurar que esté lo más centrada posible. Entonces aquí ustedes verifican que la distancia que hay entre el extremo de la nariz y el ojo sea la misma a este lado que a este lado. Aquí termina la nariz, hay 3, 6, 7 vueltas hasta el ojo y aquí hay 3, 6, 7 vueltas hasta el ojo. Entonces una vez estén conformes con la posición van a comenzar a coser por todo el contorno. Y como siempre para esta parte les recomiendo que vean el tutorial donde enseño mis técnicas de costura. El link se los voy a dejar en la descripción del video. Ahí quedó fija la nariz y ahora voy a colocar esta pieza. Primero la voy a fijar con alfileres y luego empiezo a coser por todo el contorno. La parte de arriba yo la dejé sobre la vuelta 11 contando desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ahí marco porque hasta ahí debería llegar la pieza. Y en la parte de abajo debería tapar hasta la vuelta 4. Nuevamente contando desde aquí. 1, 2, 3, 4 y hasta ahí debería llegar. Y ahí fijan con alfileres intentando que quede lo más centrada posible. Y ahora sí comienzan a coser por todo el contorno. Y si ustedes quieren, a medida que avanzan, pueden ir rellenando estas partes de aquí. Pero eso es totalmente opcional. Esto es lo que llevamos y ahora vamos a colocar las orejas. Las orejas las voy a colocar a cada lado de la crin, intentando que quede justo en el medio entre la primera y la segunda curva. Y ahí fijo con alfileres. Y hago lo mismo al otro lado. Y una vez hayan quedado conformes con la posición, comienzan a coser por todo el contorno. Ahí ustedes las miran desde arriba, desde al lado, para asegurarse que estén simétricas. Y ahora sí, comenzamos a coser. Y para terminar con la cabeza, solo faltaría bordar estas líneas que van en color negro. Me gustó cómo me quedó en el otro man que hice, así que lo voy a usar como guía. Y voy a pasar 2 veces para que queden más gruesas las líneas. Y ahora para asegurar el hilo, paso un par de veces por la cabeza. Y ahora sí, una vez tenemos la cabecita lista, vamos a coser el cuerpo. Y lo voy a colocar de esta forma. Otra forma es colocar la cabeza un poquito en diagonal, que es como lo voy a hacer ahora, que es netamente para que en la foto se note más la parte de la nariz. Fijamos con alfileres. Y comenzamos a coser por todo el contorno. Y ahora que tenemos el cuerpo unido a la cabeza, podemos continuar con esta vuelta que habíamos dejado suspendida. Esto puede que sea un poquito incómodo, pero solamente van a ser 2 vueltas más.
Ahora, comenzando desde el mismo punto donde tenemos el punto deslizado, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 35 puntos bajos. Ahí terminé la vuelta, vamos a unir al primer punto con un punto deslizado, pero esta vez no vamos a hacer una cadena, sino que vamos a continuar haciendo puntos deslizados por toda la vuelta. Eso quiere decir que vamos a tener que hacer un total de 35 puntos deslizados. Y ahora cortamos el hilo. Esta hebra la escondemos dentro de la cabeza. Y cortamos. Por último vamos a colocar un poquito de rubor en las mejillas. Y así quedaría listo Mang. Ya casi pude escucharlas decirme, ¿y la cola? Aquí está, se me había olvidado. Esta simplemente la vamos a pegar con silicona, metiendo el alambre en algún hoyito, el que encuentren en esta parte morada. Entonces me quiero asegurar que el largo esté bien, que claramente está demasiado largo. Voy a cortarlo por ahí. Esta aguja solamente la estoy ocupando para ayudarme a agrandar el hoyito. Así me hago paso para que no me cueste tanto colocar el alambre. Porque como este es muy delgadito, intento colocarlo y se dobla. Entonces iría así. Y ahora sí le coloco un poquito de silicona en la punta. Y así quedaría listo Mang. Si te gustó este tutorial, por supuesto no olvides darle like, comentar algo bonito y suscribirte para que no te pierdas mis futuros tutoriales. Cada interacción es muy importante para que el canal siga creciendo y así poder traer más tutoriales como este. Otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. En la descripción te dejo el link en caso que quieras más información. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.